Buenas noches, profesor y compañeros. El grupo conformado por Víctor Hidalgo, Michael Pineda, Ángel Poveda, Víctor Rivera y mi persona, Rudy Pimentel, tenemos el gusto de hablarles sobre el tema programación lógica inductiva y aprendizaje racional. Introducción. La programación lógica inductiva se inscribe dentro de la disciplina de la inteligencia artificial en el campo de aprendizaje automatizado, específicamente en el aprendizaje inductivo de conceptos. Constituye una intersección entre el aprendizaje automatizado y la programación lógica de primer orden. La idea básica es cubrir los ejemplos positivos y no los negativos, utilizando el poder de representación y formalismo de la lógica de primer orden para poder inducir conceptos representados por programas lógicos. Historia de la programación lógica inductiva. La programación lógica inductiva comenzó a desarrollarse con mayor fuerza a principios de 1990. A partir de ese momento y hasta la actualidad ha tenido un desarrollo importante, marcado sobre todo por los intentos de fortalecer sus bases teóricas y de uso con éxito en diversos dominios. ¿Qué es la programación lógica inductiva? La programación lógica inductiva, o sus siglas en inglés ILP, combinan los resultados experimentales y métodos inductivos del aprendizaje computacional con la simplicidad de representación y formalismo de la lógica de primer orden para poder inducir conceptos representados por programas lógicos. La ILP es un área de investigación que está formada por la intersección entre la programación lógica y el aprendizaje automatizado. La meta de la ILP es producir una tecnología de amplio uso con fundamentos teóricos firmes. A menudo se utiliza como sinónimo de aprendizaje relacional, es decir, aprendizaje en el contexto de representaciones equivalentes a la lógica de primer orden. A continuación estaré hablando cuáles son las técnicas que utiliza el aprendizaje inductivo y la programación lógica. Formalmente, la ILP se define como la intersección entre el aprendizaje inductivo y la programación lógica, ya que utiliza técnicas de ambos campos. Del aprendizaje inductivo en la computadora hereda su objetivo, que es desarrollar herramientas y técnicas para inducir hipótesis a partir de observaciones y sintetizar nuevo conocimiento a partir de la experiencia. De la programación lógica hereda básicamente el formalismo de representación y su orientación a la semántica. La ILP utiliza la programación lógica como mecanismo para representar las hipótesis y las observaciones. ¿De qué forma son los ejemplos de un programa lógico inductivo? La ILP consiste en sistemas y métodos generales a los cuales se proporcionan ejemplos para producir programas. Un sistema ILP puede recibir como entrada diferentes tipos de información relacionada con el programa buscado, pero siempre recibirá ejemplos sobre el comportamiento de entrada y salida del programa. Por ejemplo, se resolverá el problema de aprender el concepto nieta, definido entre dos personas, donde nieta es igual a XY, es verdadero si Y es nieta de X. Se puede definir la relación nieta XY en términos de relaciones como padre femenino, como se muestra en la figura, donde se muestra el árbol genealógico en términos de relaciones padre y femenino. En ILP el programa se plantea de la siguiente forma. Se tienen los ejemplos positivos y negativos como se muestra. También se tiene el conocimiento de dominio. Esto daría como resultado que nieta XY está compuesta por femenino Y y un padre que puede ser ZX, un padre YZ. Algunos sistemas ILP pueden introducir nuevos predicados automáticamente durante el aprendizaje, simplificando la representación de los conceptos aprendidos. Por ejemplo, al introducirse el predicado progenitor refiriéndose a padre o madre, para simplificar una representación de un concepto que utilice indistintamente las relaciones de padre y madre. Clasificación de los sistemas ILP. Se definen diferentes criterios para clasificar sus sistemas, entre los cuales están según el número de conceptos que permiten aprender simultáneamente, es decir, se refiere a la cantidad de conocimientos predicados que se aprenden en el proceso, entre los cuales están
sistemas simples que pueden aprender un único concepto. Estos sistemas son más populares, sin embargo, menos potentes. Incluye, por ejemplo, Forte. Sistemas múltiples. Pueden aprender múltiples conceptos. Estos sistemas son más potentes, lo cual implica que son más eficientes y duros. También están según el número de ejemplos que necesitan para el aprendizaje, entre los cuales están sistemas de aprendizaje de a un paso o no incrementales, que para ello necesitan todos los ejemplos disponibles, y estos son datos al comienzo y no cambian en el proceso. Estos tipos de sistemas incluyen típicamente de una manera top-down o bien una manera bottom-up. Incluyen, por ejemplo, Golem, Foil, FOCL, eFoil, ILPR, Rich y Linux. Sistemas de aprendizaje secuencial o incrementales. Los ejemplos son suministrados al sistema por el usuario uno a uno y de forma prudente y paulatina. Estos tipos de sistemas buscan empleando una mezcla de estrategias top-down y bottom-up. Incluyen Forte, LFP2, Marvin, Rincon, Giggle, entre otros. Según se necesite o no un supervisor durante el aprendizaje. Entre estos están sistemas interactivos, cuando el supervisor valida la corrección del aprendizaje, es decir, el que aprende puede hacer preguntas, por ejemplo el usuario, acerca de la interpretación pretendida, lo que permite podar grandes partes del espacio de hipótesis space o HS. Son sistemas de aprendizaje secuencial o incrementales, incluyen Seagull, Marvin, Iris, entre otros. Sistemas no interactivos. El caso contrario, la mayoría de los sistemas son no interactivos, según la técnica empleada para obtener el programa lógico, entre los cuales están sistemas bottom-up. Estos sistemas son basados en la generalización de un conjunto de ejemplos positivos. Sistemas top-down realizan una búsqueda general a específico en grafos de refinamiento. Según la revisión de teoría, son todos aquellos sistemas ILP que permiten que el conocimiento base B sea corregido durante el proceso de aprendizaje. Se trata que dichas correcciones sean mínimas, usualmente son incrementales y de aprendizaje de predicados múltiples. Incluyen Marvin, Seagull, MACL. Buenas tardes, mi nombre es Michael Pineda y les estaré hablando sobre los principales métodos de la ILP. El estructuramiento de un espacio de hipótesis tiene la ventaja de hacer posible una acotación de dicho espacio, lo cual es beneficioso ya que se pueden encontrar resultados concisos al aplicar inferencia inductiva y por tanto ILP. El estructuramiento del espacio de hipótesis se realiza mediante técnicas que van desde lo específico a lo general o viceversa. Como primer punto tenemos el bottom-up, que se entiende como la tarea de construir una descripción general a partir de un conjunto de ejemplos positivos, de modo que esa descripción pueda ser aplicada a nuevos datos. Va de lo específico hacia lo general. El punto de partida son los ejemplos y el objetivo final es la descripción aprendida en forma de reglas que cubren esos ejemplos. Como segundo método tenemos el top-down. Estos sistemas aprenden programas generando cláusulas mediante la especialización. A grandes rasgos generan cláusulas una a una, hasta que se hayan cubierto todos los ejemplos positivos. En cada paso, al generar una cláusula, se eliminan los ejemplos positivos cubiertos por ellas. La generación de cada cláusula se realiza de modo que excluya todos los ejemplos negativos del conjunto de entrenamiento y cubra al menos algún ejemplo positivo. Bien, ahora les estaré hablando sobre las ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos la potencialidad, expresividad y comprensibilidad de la lógica de primer orden. Y tenemos el potencial recursivo de la programación lógica. Como desventajas, el rendimiento de un sistema ILP es sensible al tipo, cantidad y calidad del conocimiento de dominio suministrado.
Predicados y o ejemplos irrelevantes pueden impedir la construcción de una teoría correcta. La inclusión de predicados y o ejemplos irrelevantes puede aumentar significativamente la exactitud de la inducción. Tenemos la representación restringida. Los sistemas de ILP son inadecuados en áreas que requieren expresar conocimiento relacional. Y tenemos el conocimiento del dominio. Son incapaces de incorporar conocimiento básico ya que utilizan un conjunto fijo de atributos. Buenas tardes y buenas noches a todos. Bueno, ahora como siguiente punto hablar de lo que son las principales aplicaciones. Existen muchísimas aplicaciones de la ILP en áreas prácticas e investigativas, tales como la definición de lenguaje de bajo nivel en base al lenguaje de alto nivel. También tenemos lo que son los aprendizajes de modelos cualitativos en sistemas dinámicos, la predicción de mutagénesis, los cuales tienen implicancia en la prevención de cánceres, la creación de drogas, por ejemplo, también tenemos lo que es contra el mal de Alzheimer, los diagnósticos médicos, análisis de calidad de agua de río, redes de elementos finitos, etc., por mencionar algunas de ellas. Entre las principales aplicaciones queremos mencionar lo que son los diagnósticos de fallas temporales en satélites. Los satélites recargan sus baterías usando energía solar. Con esto orbitan la Tierra. Su posición con respecto al Sol cambia y esta contribuye a una solución en la cual el comportamiento de la fuente de alimentación en cada posición puede ser predicha con un ILP. Se deduce un conjunto de reglas que diagnostican la falla en la fuente de alimentación. También tenemos lo que es el descubrimiento de fármacos. El objetivo del descubrimiento del fármaco consiste en identificar la estructura en 3D responsable para las actividades de drogas, que puede usarse para guiar la búsqueda de nuevas drogas con comportamientos biológicos similares a sus progenitoras, pero con un efecto de reacción mucho más efectivo. Predicción de la estructura de la proteína y de la mutagénesis. El ILP es un sistema con habilidades para tomar un conocimiento de dominio y trabajar directamente con los datos estructurados y experimentar los diferentes cambios que pueden sufrir esos datos. Los conjuntos de datos incluye el completamiento y disposición de secuencias del ADN. En ella incluye la precisión del gen de datos, datos bioactivos en moléculas potenciales de drogas, cristalografías de rayos X, datos en NMR, en estructuras de proteínas y datos de nuevas técnicas en microproteínas.